a grabar esta conversación y damos inicio de esta manera. Saben que estamos en el estudio de Romanos. El domingo tuvimos la primera de las conversaciones. Fue bastante, creo yo, interesante. Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de la justicia de Dios. Quería invitarlos a que fuéramos algo participativos. Yo sé que pues cada uno está en su casa, de repente mientras escucha ha tenido que estar haciendo algo, ¿verdad? O no sé, o tal vez sí está concentrado allí escuchando y eso es muy bueno, pero que pudiéramos participar, o sea, que cuando en algún momento se haga una pregunta para que usted dé su opinión, un comentario, que sea libre de hacerlo, ¿verdad? Tal vez en algún momento pueda dirigir una pregunta a alguno de ustedes, o simplemente el que guste responder puede hacerlo para que esto se vuelva un conversatorio, ¿verdad? Y se disfrute mejor. Entonces vamos a esto. El tema de la justicia de Dios siento que es un tema del que no hablamos tanto porque sentimos que es como si fuera pasado, ¿verdad? Hoy es más como del amor de Dios, hoy es más del perdón, la salvación, y pareciera como que el asunto de la justicia de Dios es asunto, o valga la redundancia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento o del Apocalipsis, pero que en el presente no tenemos tanto que ver con la justicia de Dios y eso no es verdad. Y pues hoy vamos a analizar algunas cosas justamente respecto a la justicia de Dios. Voy a compartirles pantalla, una pequeña presentación y vamos a ir viéndola poco a poco. Me dice alguien si se ve bien, sí, más o menos. Calidad. Sí, sí, Ok, gracias. se veía bien. Gracias. Ok. Listo, ahora sí, estaba resolviendo algo aquí. Santos, hay dos ángulos, dos perspectivas desde la que vamos a analizar hoy la justicia de Dios. La primera de ellas es desde la evidencia interior humana y la segunda de ellas es la perspectiva bíblica de la justicia de Dios. ¿Por qué es importante analizar la vivencia interior humana? Porque los seres humanos, no todos conocemos la Biblia, no todos conocemos la existencia de Dios y siempre nos hemos preguntado qué va a pasar con la gente a la que no se le predicó el Evangelio de Cristo. ¿Qué va a pasar con esa gente que nunca ha escuchado el Evangelio? Y bueno, a eso tengo dos respuestas. Uno, no lo sé, porque eso lo maneja Dios en su sola potestad. No voy a ser altivo aquí y creer tener la respuesta absoluta, pero una parte de la respuesta sí nos la va a dar este primer aspecto del que vamos a conversar. Entonces, arrancamos. En primer lugar, la justicia de Dios se vive desde la experiencia interna de todo ser humano, de todas las edades, de todos los tiempos. ¿Y cuál es la razón? Bueno, quiero invitarlos a que pensemos en lo siguiente. Supongamos que un niño nace en el mundo y que este niño crece en una familia que no tiene un concepto formado acerca de Dios, una familia que no le inculca ningún principio religioso ni le da siquiera un esbozo de algún ser divino. Simplemente van avanzando en la vida, no tienen una religión a la que se hayan adherido. Y supongamos que este niño llega, no sé, pienso que a una edad de unos 13 años. A los 13 años él se vuelve mucho más consciente, obviamente desde antes, pero vamos a ponerlo en ese marco, mucho más consciente de que tanto en la escuela o el colegio, su familia, la sociedad, existen cosas que se les llaman buenas y malas. Empieza a decir, mira, esto parece que es bueno, esto parece que es malo, desde pequeño me pegan por esto, me regañan por esto y esto otro me lo recompensan, y entonces tiene una idea general de que hay personas en su comunidad, en su cultura, en su país, que están de acuerdo en que ciertas cosas están bien o están mal. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos simples.
Si él arroja algo de basura al suelo, es probable que en Costa Rica la mayoría de padres regañen a un hijo porque tiró basura al suelo. También lo van a hacer sus profesores y lo hacen en el colegio. Y probablemente aquí en Costa Rica, si alguna autoridad lo ve, lo puedan llamar la atención o hasta multarlo en el peor de los casos. Si esa persona o ese joven, de repente roba, o no vamos a usar el ejemplo de robar, vamos a usar el ejemplo de que lleva buenas calificaciones. Si esta persona lleva buenas calificaciones en su familia, lo van a premiar. En el colegio le van a permitir pasar de grado y en la sociedad probablemente si sigue así va a tener mayores oportunidades porque estamos como sociedad en cada cultura de acuerdo en ciertas cosas. No importa a quién le preguntes en Costa Rica, generalmente todos estarán de acuerdo con esto, según la cultura en que vivamos, ¿verdad? Porque habrá culturas en donde tirar basura al suelo no es gran cosa ni nadie te va a regañar. De hecho, hay lugares donde las calles están llenas de basura y tal vez no es que a nadie le importa, pero ya nadie hace nada, ¿verdad? También hay lugares donde la alfabetización no es un asunto tan esperado de las personas. Entonces, no está tampoco mal que usted no termine el colegio. Aquí en Costa Rica sí es mal visto. Entonces, voy de nuevo. Dependiendo de la cultura en la que estás, hay cosas que se determinan como buenas y como malas. Incluso si ustedes recuerdan, en años relativamente recientes, en nuestro país todavía estaba mal visto que las mujeres usaran pantalón, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que, aunque eso era mal visto antes y se les criticaba por eso, aún en la sociedad en general, ahora nadie tiene ningún problema con eso, porque las culturas cambian un poco en cuanto a qué es bueno y qué es malo, pero dependiendo la época, estamos generalmente de acuerdo sobre eso. Pero mire qué interesante. Esto que estoy hablando es el primer aspecto de la vivencia interior humana de la justicia. Que dice número 1, aspectos culturales. El aspecto número 2 es acerca de lo que vamos a llamar valores comunes. Y es que en nuestro mundo no solo existen esos principios o esas ideas acerca de lo bueno y lo malo dependiendo de la cultura en la que estés. También existen valores que son prácticamente, diría yo, universales. ¿Como cuáles? Bueno, podríamos hablar de muchos. Por ejemplo, la honestidad. A cualquier rincón del mundo al que usted vaya, no importa si es una tribu de no sé dónde, no importa si es en el corazón de Miami, no importa si es en Europa o si es allá al sur por Chile, no importa el lugar al que usted vaya, la honestidad es un asunto que todos los seres humanos consideran como bueno. Que todos lo practiquen es otra cosa, pero todos lo consideran bueno. Así como robar en cualquier rincón del mundo es visto como algo malo. La bondad es aplaudida, la crueldad la consideramos como algo malo. También sucede que en ciertos pueblos, aunque hay guerras, todos podríamos concordar en que amamos la paz. Y en los países donde hay guerra, en realidad no es porque quieran guerras, es porque supuestamente tomando el control podemos llevar el pueblo a la paz. Es lo que creen los chiitas, es lo que cree Vladimir Putin, es lo que creen todos los que se han lanzado en guerras a lo largo de la historia. Querer tomar el control y subyugar. Pero aún así no es porque amen la guerra, es porque todos queremos supuestamente la paz, pero la buscamos de diferentes medios. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a esto vamos a llamar ley natural humana. Todo ser humano experimenta dentro suyo una lucha con aquellas cosas que toda la humanidad pelea en secreto, y es esta idea de qué está bien y qué está mal. Aunque este niño de 13 años nunca haya escuchado hablar de un Dios, nunca le hayan inculcado ninguna religión, haya crecido donde haya crecido, él pelea con esas cosas en su interior. Sigue siendo equivocado pegarle a su hermanito y sigue siendo bueno servir a los demás. Entonces,
Pensando en esto, tenemos que analizar lo siguiente. Existen algunas características de estos valores de los que estoy hablando en segundo lugar. Y vamos a mirar esas 5 que están allí. Número 1, todos conocemos la ley. Esta ley de la que les estoy hablando. La conocemos, todos en su interior podríamos decir qué cosas para todos los seres humanos son ley. Número 2, todos sabemos que deberíamos cumplirla y no podemos huir de ella. Ni siquiera la persona que mata a otro y que parece que se deleita en eso, no puede escapar de la lucha interna que vive. Muchos de ellos, incluso después de asesinar a una persona, se suicidan. Y una de las razones, por supuesto, es que no pueden soportar, aunque no lo reconozcan, haber roto esta ley que no es algo externo a ellos, ni tiene que ver con la constitución política de algún país, sino con algo en su interior que sabe, porque sabe que lo que acaba de hacer es casi lo ve como algo irremediable, como algo que en la sociedad lo marcará de por vida y en su interior, ¿verdad? Aunque la sociedad lo perdone, a sí mismo no sería tan fácil. Entonces, amigos, tenemos una ley que todos sabemos que tenemos que cumplirla y no podemos huir de ella. Número 3, todos la hemos roto. De alguna manera, todos hemos fallado a esta ley que sentimos en el interior como personas. Número 4, todos podemos elegir cumplirla o no. Todo ser humano puede hacer eso. Esa ley está aquí, a veces la rompemos hasta en secreto, a veces la cumplimos en secreto. Hay gente que no se da cuenta y le hicimos el bien y nos sentimos excelente por haberlo hecho. Hay gente que no se da cuenta, le hicimos el mal y eso no provoca, ya en el interior, aunque lo digamos, no provoca satisfacción. Entonces, todos podemos elegir, es una característica. A distinción, mis hermanos, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Los seres humanos, a menos de que hagan algún proceso para contrastar la verdad, pero no podemos huir de la ley de la gravedad. No es algo sobre lo que nosotros tengamos, mira, voy a caerme cuando brinco. O sea, uno no elige eso. Pero hay otra ley aquí, que es la ley natural humana, no la ley natural que nos rodea, de la que sí tenemos la decisión, sí tenemos la elección sobre ella. Y número 5, vea qué interesante. Nosotros no la inventamos. Piensen en eso un momento. ¿Algún país se ha puesto de acuerdo para decir de ahora en adelante decir la verdad es bueno y de ahora en adelante mentir es malo? Ningún país se ha puesto de acuerdo para eso y aún así todos los países están de acuerdo. Todas las culturas estamos de acuerdo, de todas las edades, de todo el tiempo, toda la historia. Hay cosas en las que todos estamos de acuerdo. Entonces, si nosotros no la inventamos, el análisis que hace la filosofía y la ciencia de esto es siempre muy vago, porque no llegan a dar una respuesta satisfactoria al hecho de dónde salió esta ley. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién nos dijo esto? Es más, ¿hay alguien controlando esa ley? Y entonces este muchacho de 13 años que no conoce a Dios, que no sabe, no tiene idea de quién es Dios, nunca ha leído una Biblia, aún así este muchacho tiene una ley en su corazón que sabe que debe seguir y que cuando no la sigue también sabe que ha hecho mal, incluso que merece castigo. Porque nosotros en el interior, cuando transgredimos una de estas leyes, estamos esperando que nadie nos descubra porque sabemos que hemos infringido algo. Entonces, compañeros, el asunto aquí es, ¿será que este muchacho de 13 años, a partir de lo que experimenta en su interior, podrá llegar por sí mismo a la conclusión de que tiene que haber un ser, o podría haber un ser en algún lugar del universo que nos haya puesto esta ley en el corazón? Y no solo que lo haya puesto ahí, sino que está pendiente de si la cumplimos o no. Y además de eso, que se alegra o se enoja cuando lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, ¿a qué voy? Que la justicia de Dios no es algo que solamente conocemos cuando estudiamos la Biblia. La noción de la justicia de Dios es algo que está impregnado en el corazón de todo ser humano. Y nadie puede huir de ella, nadie puede evadirla, evitarla, ignorarla, nadie puede. Y si yo no la puse ahí, yo no la inventé, el mundo no la inventó, las civilizaciones no la inventaron.
Entonces, ¿quién la inventó? Y es justamente de eso que habla Pablo en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice así: aún los gentiles, hablando de nosotros, ¿verdad? O los no judíos que no tenían conocimiento de la palabra de Dios, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, dice Pablo, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Oiga, qué interesante. Y antes de escribir esto, en el capítulo 1, versos 18 al 20, Pablo escribe lo que leíamos el domingo. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que hizo o lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Qué fuerte esto, amigos, porque nuestra idea de que si el mundo no ha conocido o no quiere a Dios, significa que no va a poder ser juzgado, está errada. Pablo nos dice, todos los seres humanos tienen escrita en su corazón una ley que les da una idea de que tiene que existir un juez justo, que tiene que existir alguien que está pidiéndonos hacer lo que todos sabemos que es lo correcto. Aunque vivamos en una isla apartados, solos, lo que sea, los seres humanos sabemos qué es lo correcto. Entonces, mis amigos, nadie podrá justificarse en el día del juicio delante de Dios. Entonces, esta es la perspectiva de la vivencia interna de la justicia. Ahora vamos a ver un poco la perspectiva bíblica y de repente usted va a decir, bueno, a mí me parece que hay cosas de estas ya las conozco y estoy seguro que sí, pero permítame ir llevando el hilo de esto y quizá alguna cosa pueda quedarse en su corazón. Entonces, entramos en este tema. La justicia de Dios, mis amigos, es uno de los temas centrales, de los mensajes centrales de toda la Biblia. Lo encontramos desde el Génesis. Desde el Génesis está el tema de la justicia de Dios. Y el domingo les hablaba de algunas cosas que solo quiero mencionarlas muy brevemente para recordarlas. Tal vez alguno no pudo estar. Pero dijimos, número uno, que Dios es justo. Dijimos que es justo no solo en su manera de actuar, sino en su esencia. Él es justo, es perfecto. Si usted lo quisiera pensar como una pesa de medir, Dios es la perfección de esa pesa. En Dios no hay un peso más ni menos, ni hay variación, ni Él cambia. Dios pesa justo. Él es recto en todo lo que es. Es que no tengo otra forma de decirlo, es en todo lo que es, no solo en lo que hace, en todo lo que es. Porque una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que soy. Nosotros tenemos esa contradicción. Nosotros a veces hacemos lo correcto, pero por dentro tenemos un mal corazón. El caso de Dios no es así. Dios no obra en justicia en sus hechos y es injusto por dentro, ni viceversa. Dios es justo en su composición. Dijimos que Dios es bueno porque en su perfección es imposible que sea malo. Dios es bueno por definición, indistintamente de lo que nosotros vivamos, creamos, supongamos, hayamos experimentado y nuestras suposiciones acerca de las diferentes circunstancias de la vida. Dios es bueno. También dijimos que Él siempre será justo. O sea, hay gente que ha dicho, no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Lo hemos mencionado otras veces, que Dios es uno en el Antiguo Testamento porque se ve que es súper bravo, ¿verdad? Uno diferente en el Nuevo Testamento, que seguramente se tomó una pastilla y se tranquilizó, pero no, Dios es siempre justo, lo es aún hoy en la dispensación de la gracia, sigue siendo justo. Entonces, con esto anotado, comenzamos a decir que desde el Génesis, de las primeras características que la Biblia nos muestra de Dios es su justicia. Por supuesto que también su amor, pero hablemos de su justicia.
Am, Dios se reveló como juez o como justo al colocar el árbol del bien y el mal en el huerto. Dios está diciendo, a mí me pertenece el juzgar el conocimiento, o más bien, qué es bueno y qué es malo. A mí me corresponde decirles por dónde caminar. Yo soy el que les voy a mostrar la dirección justa y recta por la que deben ir. Ustedes no saben qué es rectitud. Ustedes no saben qué es perfección. Yo los creé perfectos y mientras permanezcan pegados a mí, esa perfección será también su camino. Todos nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando el ser humano desobedece a Dios y participa del árbol, no solamente se crea el problema de que el ser humano cometió un pequeño error, ¿verdad? Como un niño que se le había dicho no toque eso y lo tocó. A ver, no fue que transgredió una pequeña regla, no. Cuando el ser humano participó del árbol del conocimiento del bien y el mal, lo que le está diciendo a Dios es, yo de ahora en adelante voy a convertirme en el juez, porque yo sí sé manejar lo que es bien, lo que es mal, y no solo en mí, sé manejarlo en la gente a mi alrededor, y no voy a permitir que usted me diga qué hacer. Entonces, como dice C.S. Lewis, el ser humano no solamente es una persona que cometió un pequeño error o que pecó, sino un rebelde que se levantó en armas contra Dios y debe soltar las armas. Entonces, veámoslo desde ese ángulo porque es muy serio lo que ahí está pasando. Entonces, mis hermanos, haber hecho esto, oigan esto, haber cometido este pecado de querer convertirnos en jueces, nos volvió absolutamente inútiles, absolutamente desechados, por decirlo de alguna manera, sometidos a muerte. ¿Por qué razón? Porque no existe forma. O sea, a ver, nuestra composición interna no está hecha en rectitud para nosotros poder juzgar. Somos seres dependientes del juicio de Dios. Cuando yo me convierto en juez y no sé, no puedo, es que es eso, no puedo vivir en rectitud, mucho menos hacer que otros vivan en rectitud, entonces me someto a muerte y estoy destinado a la eliminación. ¿Por qué? Porque la justicia perfecta de Dios, a la cual ahora yo me estoy exponiendo, no logro cumplirla. Y yo lo comparo esto como un papel que se acerca al fuego. Un papel que se acerca al fuego no es consumido porque el fuego sea malo, es consumido porque el papel no soporta el fuego. Y es lo que pasa con nosotros. Creyendo poder ser jueces, nos acercamos o coexistimos con un Dios perfecto y santo. La extinción de la raza humana a partir del pecado no viene porque Dios es malo, viene porque somos un papel que no puede estar cerca del fuego y somos exterminados. Es así, su justicia, su perfección no compagina con nuestra imperfección y maldad. Entonces, amigos, con eso, habiéndolo dicho, les recuerdo los pasajes que dice la palabra, ¿verdad? Que usted conoce, en Romanos 6:23, por ejemplo, que la paga el pecado la muerte, y también dice en Juan 3:18, que el que no cree ya ha sido condenado. No está esperando un juicio, no, ya desde el principio, desde que nació, como dijo David, en pecado me concibió mi madre, ya está destinado a la condenación. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros podríamos imaginar a Dios como un juez que está sentado con una serie de reglas juzgando a la humanidad. Que en aquel día Dios va a sacar unas normas así, va a decir, bueno, usted transgredió esta, ¿verdad? Pero si eso pensamos, no hemos entendido qué clase de juez es Dios. Porque si creemos que su justicia está en la ejecución, entonces también eso es lo que nos ha llevado muchas veces a pensar que igual que cualquier juez de nuestro, no cualquiera, perdón que dije eso, pero que algunos de los jueces de nuestros países se les puede dar o cambiar de opinión con dádivas. Mira, piensa la gente, Dios algún día, cuando todos nos muramos, ¿han escuchado eso?
de fijo Dios va a dejarnos entrar al cielo, porque Él es bueno. Lo que pensamos es que es ese juez que está sentado con unas reglas y nosotros simplemente llegamos, le ponemos la cara del gato de Shrek, ¿verdad? Del gato con botas, nada más llegamos y pulseamos alguna cosa, tratamos de convencerlo, le proponemos algún trato extraño y entonces él va a ceder. Esa es la esperanza de la mayoría de la humanidad, que el juez va a ceder, que él se le va a derretir el corazón cuando nos vea, que a él se le va a hacer un puño, como cuando el chiquito le dice, mami, no me pegue, y el papá se le revuelca el corazón y entonces decide no pegarle. Ellos creen que así es como funciona la justicia de Dios, pero quiero decirles que Dios jamás, nunca se va a arrepentir del juicio. Nunca. Ni se arrepintió ayer, ni hoy, ni mañana, ni poner los ojos como gatito va a funcionar, ni rogarle, ni nada. La razón es no porque él es malo, ni porque él dice, tengo que hacer cumplir esta ley que alguien me dio de algún lugar del inframundo. No, 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 es porque delante de su justicia no hay forma de que algún ser humano logre permanecer. No existe. Por eso él no puede arrepentirse. Porque no es nada más como de voy a pasar el borrador a esto. No funciona así. Es que simplemente no puede coexistir nuestra maldad con su santidad. No puede. Entonces eso no va a suceder. A Dios no se le va a ablandar el corazón en la eternidad. Dios no va a ir al infierno dentro de unos años a decir, mira, vea, ya se me pasó la cólera. Eso no va a suceder porque no es así como funciona. Porque Él es justicia. Y en él no existen cambios. Dios no se arrepiente. Dios tiene misericordia, pero no se arrepiente. Dios puede dar marcha atrás a un de repente un plan que tiene en el momento y postergarlo, como las 70 semanas de Daniel, que ustedes saben que es todo un tema, que ya se cumplieron 69 y que la última semana estamos esperando su cumplimiento, pero de la última semana del cumplimiento estamos esperando desde que Cristo nació, imagínense. Casi 2000 años después. Entonces, él sí puede postergar su juicio, pero no lo está eliminando, ni lo va a eliminar jamás. Eso es lo que la gente cree. Entonces, mis hermanos, les quiero preguntar, ¿Dios está enojado? Piensen en esto un momento. ¿Dios está enojado? O sea, a raíz de todo esto que hemos visto de la justicia de Dios, pregunto, ya está así delgadita, pero ¿Dios está enojado con la humanidad? ¿Está Dios sentado ahí en el trono muy bravo, viendo cada día cómo nosotros transgredimos sus leyes y cómo nosotros lo ignoramos? ¿Está Dios enojado? Y yo diría que la respuesta es sí y no. Y la razón por qué pienso que esa es la respuesta, lo voy a dividir en dos. Primero, sí, porque la provocación de la humanidad, mis hermanos, de nosotros, cada día ha alcanzado niveles que ni siquiera podemos entender. O sea, nosotros no somos Dios para entender la cantidad de veces que transgredimos la santidad de Dios cada minuto. Ni siquiera voy a decir en la vida, cada minuto. Entonces, sí hay en Dios ira, sí la hay. Máxime, les voy a decir por estas dos cosas. Uno, no sé si lo recuerdan, pero matamos a su hijo. Eso creo que es suficiente razón para que en el corazón de Dios haya ira. Y número dos, el hecho de que nosotros constantemente estemos queriendo jugar a los jueces, amos y señores de nuestra vida, tomando nuestras propias decisiones y haciendo lo que nos da la gana, eso también acumula ira. Y eso, mis hermanos, es muy importante saberlo, porque Dios no es un ogro, pero tampoco es un osito de peluche con el que usted puede hacer lo que quiere. Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice Romanos 2:5. Pero eres terco, dice Pablo, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y dice Hebreos 10:28 al 31.
Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Y cierra el escritor de los Romanos diciendo: es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Entonces, mis hermanos, ¿está Dios enojado hoy? Mi respuesta es sí, sí está airado el Señor. No podemos creer que no. El hecho de que la bomba no ha explotado no quiere decir que no va a explotar o que ya se calmó, que ya se apagó. Eso no es así. Pero la otra respuesta es no. Entonces, ¿está Dios enojado? Sí y no. Y cuando digo que no, la razón es no porque no esté enojado, sino porque no está enojado de la manera que nosotros creemos que Dios se enoja. Recuerden esto, iglesia, la ira de Dios es santa. No es un arrebato que de repente me ve y se enoja. No es una rabieta. No es una violencia que se le salió de control, una pasión desmedida, una cosa exagerada que no concuerda con la realidad. Así lo ve el mundo. Hace unos días alguien me decía, un segundo para acordarme más o menos de las palabras, pero de lo que hablaba es que no podía imaginar cómo Dios iba a castigar a un mundo que ya tiene suficiente castigo. Y yo pensaba, es justamente es el problema, que no conocemos su justicia y su santidad, porque juzgamos su ira o su juicio con nuestros propios enojos, que a veces los exageramos, que se nos pasan también, y después decimos: mira, perdón, que te dije algo que no debí haber dicho. Esos son nuestros errores, pero no los de Dios. Entonces, su ira es justa y su ira es santa y no tiene falla alguna. Entonces, no está enojado como nosotros nos enojamos. Entonces, bueno, la palabra dice, dichosamente en Salmo 103:8, que el Señor es compasivo y misericordioso, es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Eso es verdad, pero note usted, cuando dice que es lento para enojarse, no dice que no se enoja, dice que trata de que su ira sea poco a poco, ¿verdad? Y esto de que tiene un amor inagotable, mis hermanos, ahorita vamos a analizarlo, porque entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿la justicia de Dios y el amor de Dios son rivales? O sea, cuando Él es justo no está siendo amoroso, y cuando Él es amoroso no está siendo justo. ¿Qué opinan? ¿Alguno que nos dé su opinión? ¿Puede ser Dios justo y amoroso a la vez? De las 40 personas que hay aquí, alguno me imagino que tiene pues una opinión personal sobre esto. ¿Qué opinan? ¿Puede ser Dios justo y amoroso al mismo tiempo? ¿O es una No, cosa a la vez? Gerald, Ajá. yo considero que a la medida que como usted lo está, como se está presentando, a la vez es, digamos, Dios es justo y es amoroso. O sea, sí se cumplen las dos cosas. Ok. Excelente. Gracias, Deisita. Porque, bueno, yo lo veo del punto de vista de que, bueno, yo lo tomo de esa forma. Llega Dios, tiene su hijo, ¿verdad? Y él por amor manda a su hijo a morir en la cruz por nosotros. Y él se llevó toda la carga de pecado, toda la injusticia, todo lo que nosotros habíamos hecho, dice que él cargó.
nuestro pecado y Él murió por nosotros. El que teníamos que llevar todo eso éramos nosotros, los que teníamos que pasar las Así cosas es. difíciles, pero Dios toma misericordia, por su amor, su misericordia, Él nos salvó y se llevó nuestros pecados. Así es. Entonces, yo lo doy ese punto de vista. Excelente, gracias, Deisita. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso que mencionaba Deisita. Muy bueno, gracias. No sé si alguno tiene otro comentario. ¿Qué opinan? La justicia de Dios y su amor son rivales, porque en este mundo así se ve. Dios no puede ser justo y que en el mundo haya hambre. Dios no puede ser amoroso y que en el mundo haya hambre. Esas cosas no pueden coexistir. Para el ser humano, Dios es un juez que está fallando. Dios es si es que existe un Dios amoroso, como escribía un ateo, debe ser un Dios terrible, ¿verdad? Terriblemente malo, por lo que vemos en la humanidad. Entonces, bueno, si hay alguna opinión, la pueden dar. Y si no, continuamos. Para tratar de responder un poco a esta pregunta, vamos a ir avanzando. Mis hermanos, les decía que en el Edén encontramos la manifestación del amor de Dios cuando Él crea todas las cosas y crea a Adán y a Eva y les regala el mundo. En el Edén está participando tanto la justicia como el amor de Dios en perfecta armonía con el ser humano. ¿Usted quiere ver la perfección de la armonía entre la justicia y el amor? Mire el Edén. Estaba Dios en plenitud, en perfección, demostrando su perfecto y buen amor al mundo. La bronca nuestra viene después del pecado, porque entonces tenemos esto de que sentimos que Dios nos está persiguiendo y por lo tanto es difícil al mismo tiempo sentirse la presa y sentirse amado. A ver, yo no solo diría que es difícil, diría que es imposible, ¿verdad? Es imposible. Si viene una policía persiguiéndolo, usted difícilmente va a pensar, debe ser mi amigo. O sea, no, usted huye porque lo van a apresar, ¿verdad? Entonces, es complicado pensar en la unidad entre el amor y la justicia desde nuestro punto de vista humano, porque el pecado causó ese desbalance. Entonces, piensen en esto. Cuando ocurre el tema del pecado, presten mucha atención a este detalle. Cuando ocurre el tema del pecado y el ser humano transgrede la justicia de Dios, resulta imposible que Dios haga algo por amor que transgreda su justicia. O sea, mucha gente podría decir, mira, pero ¿por qué Dios no simplemente deja pasar esto por alto, todo el pecado de la humanidad y ya? Y listo. ¿Cuál es la bronca, verdad? ¿Cuál es el problema? Pero el asunto principal es que Dios no puede hacer algo por amor que transgreda su justicia, porque tendría que dejar de ser Dios, tendría que dejar de ser perfecto, tendría que dejar de ser recto y tendría que acomodarse a la realidad humana en la que todos pisotean su nombre, en la que todos desprecian su corazón, y eso obvio que no va a pasar, no solo porque Dios no quiere, sino porque simplemente no puede. Él no puede renunciar a su esencia, Él es justo. Entonces, nada de lo que Dios vaya a hacer por amor, lo va a hacer a expensas de su justicia. Es lo que sucede durante todo el Antiguo Testamento. Mire, nos parece tan cruel que Dios no haya dejado de entrar a Moisés. ¿A alguien más le parece cruel eso? Parece súper cruel. Pero Moisés, siendo la representación de la ley, no podemos pensar que sin haberla cumplido, Dios simplemente le va a dar el pase. Aquí estoy viendo que Shirley escribe si Él es amoroso y justo. Mónica dice, por amor hace justicia. Yerlin escribe, como padres, a veces los hijos pequeños creen que al ser justo no los amamos, pero simplemente los padres son lo que saben, son los que saben lo que necesitan en ese momento. Dios es justo y nos ama, aunque humanamente no lo entendamos. Excelente, gracias. Entonces, estamos en esta posición en la que queremos que Dios transgreda su justicia. Se lo pedimos todo el tiempo. Queremos, la humanidad quiere que Él sea Santa Claus, que hacemos algunas cosas buenas y entonces Él nos da todo el bien. En realidad no nos importa Él, nos importa lo que trae,
nos importa lo que nos va a dar, nos importa el bien. En realidad nos importamos nosotros, porque así somos. Somos brutalmente egoístas, somos gente que piensa en sí mismos, no en satisfacer de alguna manera, aunque no se puede, pero permítanme el ejemplo, satisfacer la justicia de Dios. No nos interesa a Dios, nos interesa lo que Él podría traer. Por eso nos interesa su amor, no su justicia. Pero es imposible que Él haga algo por amor transgrediendo su justicia, lo digo una vez más. Entonces, sigamos analizando esto. La justicia de Dios respecto al pecado coloca al ser humano en una posición irreversible. Ojo, porque aquí esto se va poniendo interesante. La justicia de Dios hace que no haya marcha atrás respecto al pecado, ya no se puede resolver humanamente hablando. Quizá alguna persona podría pensar que el arrepentimiento frente a la justicia de Dios es suficiente. O sea, de Dios pequé, perdón, y ya, el pedir perdón resuelve. El problema es que pedir perdón de parte de un ser humano que 2 segundos después va a volver a fallar, no tiene sentido. Además, ninguno de nosotros puede pedir perdón de manera perfecta, porque primero no estamos verdaderamente arrepentidos, porque si no nos apartaríamos de todo mal para siempre y seríamos perfectos y alcanzaríamos el nivel de Dios, pero no funciona así para nosotros. Me gusta mucho lo que anota un escritor acerca de esto. Él dice, oigan, porque parecen trabalenguas, pero es muy interesante. Él dice, hay que ser muy bueno para arrepentirse. Y aquí está la trampa. Solo una mala persona necesita arrepentirse. Solo una buena persona puede arrepentirse perfectamente. Cuanto peor seas, más lo necesitas y menos puedes hacerlo. ¿Me entendieron ahí? La única persona que podría hacerlo perfectamente sería una persona perfecta. Y esa persona, si fuera perfecta, no ocuparía arrepentirse. Voy de nuevo, porque esto está súper interesante y yo sé que es como un trabalenguas. Él escribe, hay que ser muy bueno para arrepentirse. Pero si yo fuera bueno, no ocuparía arrepentirme. Solo una persona mala necesita arrepentirse. Pero solo una persona buena puede arrepentirse perfectamente. Y ninguno de nosotros es bueno. Cuanto peor sea yo, más necesito arrepentirme, pero menos puedo hacerlo, porque la misma maldad que me hace necesitar a Dios es la misma maldad que me aleja de Dios. O sea, entre más necesito arrepentirme, menos puedo. Sí se entiende el desorden, ¿verdad? Y si fuéramos perfectos, no ocuparíamos arrepentirnos, pero por supuesto que no lo somos. Entonces, mis hermanos, arrepentirse delante de Dios nunca es suficiente. O sea, supongamos que no tuviéramos otra opción, que no estuviera Cristo y todo esto. Entonces, llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, va, perdóneme, no sería suficiente. Porque, repito, la misma maldad que me hace necesitarlo es la misma maldad que me imposibilita arrepentirme perfectamente. Qué duro. Pero bueno, es como los leprosos. La misma lepra que los hacía necesitar la cercanía de la gente era justamente la razón por la que no podían acercarse. Y ese es el pecado en nosotros. Cuando lleguemos a pensar que nuestro arrepentimiento es lo que está provocando todo delante de Dios, entendamos que no es solo el hecho de haberse arrepentido lo que provoca esto. Hay algo más que es hacia lo que avanzamos. Entonces, mis hermanos, si algún ser humano hubiera podido entregar su voluntad perfecta a Dios y decirle, Dios, vea, me arrepiento y le entrego mi voluntad de aquí en adelante de manera perfecta, ese ser humano probablemente hubiera sido salvo, pero todos sabemos que ninguno de nosotros lo fue, ni lo es, ni lo será. Pero supongamos lo siguiente, porque sí necesitamos ser perfectos, pero no podemos. Entonces, caemos en este círculo y ahora supongamos esto. Supongamos que Dios se hace hombre. Supongamos que Dios se hace hombre y que por ser hombre
puede someterse a la voluntad de Dios. Y por ser Dios, puede hacerlo de manera perfecta. Voy de nuevo. Supongamos que Dios se hace hombre y que por ser hombre puede someter su voluntad a Dios, y por ser Dios puede hacerlo de manera perfecta. Si ese hombre quisiera sufrir todo nuestro castigo, podría hacerlo como hombre. Y por ser Dios, podría al mismo tiempo ser suficiente ese sacrificio para cubrir toda la humanidad, porque el único que puede satisfacer la medida de perfección y justicia de Dios es Dios mismo. Entonces, si Él se entrega como hombre, lo puede hacer, y como Dios lo hace suficientemente perfecto. Mis hermanos, eso es el principio fundamental de la redención, de por qué ocupábamos que Dios se hiciera hombre. Gerald, ¿puedo opinar algo? Adelante, ¿con quién hablo? Para mí, Adelante, adelante. es que de hecho en Romanos 1:17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. La buena noticia es que Dios nos hace justos ante sus ojos a través de la muerte de Jesús como pago por nuestros pecados. O sea, como dice usted, ¿verdad? Solamente de esa forma podemos ser justos ante Él. Qué Es bueno, la única manera. qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, a ver, tal vez algunos estén diciendo, bueno, ya esto yo lo manejaba. Hermanos, yo sé que manejamos el tema de Cristo, pero a veces no entendemos. Ah, sí, la justicia de Dios. No, hermano, espérese. Usted y yo necesitamos entender por qué hemos sido justificados. Y ese es el tema de Romanos. Ocupamos entenderlo aquí adentro, porque si no, no podemos abrazar realmente el sacrificio de Cristo. ¿Ustedes algún día le han dado un regalo? Bueno, ustedes lo saben. A los niños usted en Navidad o en el cumpleaños de ellos les lleva regalos, se los da y los niños le dicen, ¿verdad? Están abriéndolo y abren ropa, ¿verdad? Ropa y lo tiran por allá. Hay gente que eso es lo que hace con el regalo de la salvación. Ah, somos salvos porque era en Cristo. Ah, bueno, listo, gracias, pura vida. Y ya, y por eso les cuesta vivir una vida de devoción, de rendición. Pero cuando uno entiende la justicia de Dios, entonces al mismo tiempo mira a Cristo y entiende por qué era necesario que Él hiciera lo que hizo, entonces todo el plan de redención cobra sentido, y es lo que esta humanidad no ha entendido. No entienden el amor de Dios porque no entienden la justicia de Dios. Y los creyentes poco hablan acerca de la justicia. La mayoría del tiempo que se habla de justicia es, usted va para el infierno, usted, ¿verdad? Que eso se ha hecho por mucho tiempo, pero no de la justicia de Dios, tratando de llevar al ser humano a comprender lo que significa que Dios es recto y al mismo tiempo que manifiesta su amor. Entonces, mis hermanos, si este es Jesús, les quiero lanzar otra pregunta. ¿Quién es el ser que Dios ama más en el universo? ¿A quién es el ser que Dios ama más en el universo? Y yo creo que todos tenemos la respuesta, ¿verdad? La respuesta puede ser doble. A sí mismo. Dios a mí no me ama más que a sí mismo. Dios se ama mucho. Dios se ama mucho, no porque Él es ególatra, vamos a hablar de esto más adelante, sino porque sencillamente Él es la expresión de la perfección. Y entonces Él no puede amar a nadie más que a sí mismo para poder sostener el universo, para poder sostener su justicia. Y por lo tanto, al que ama más es a Cristo, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo, pero ustedes me entienden en la línea que estamos hablando, voy a mencionar a Cristo. Entonces, mi pregunta es esta. Si Dios ama profundamente a Cristo, lo ama más que a todo en el universo, ¿por qué es que cuando Cristo estaba en la cruz, lo dejó morir? ¿Por qué sucede
que el juicio de Dios cayó sobre Cristo y su amor no lo hizo levantarse. Que miren, es justamente lo que están reclamando los fariseos y la gente que está allí viendo esa atroz crucifixión. Ellos le están diciendo, si eres el Hijo de Dios, es que no logramos entender por qué no te bajas de la cruz. Es que el amor de Dios debería de bajarte de la cruz. Si sos bueno, el amor debería manifestarse. Voy de nuevo, si sos bueno, el amor debería manifestarse. Porque esa es nuestra concepción de amor y nuestra concepción de justicia, que la justicia de Dios es una cosa que es un vacilón, porque en realidad lo que nos importa es su amor. Bájate de la cruz. Entonces, ¿por qué el amor de Dios no hizo que fuera evitado el sacrificio de Cristo? Y la razón es por lo que les dije hace un rato. Es imposible que Dios muestre su amor pasando por encima de su justicia. Y como decía Daisy hace un rato, lo que en la cruz estaba sucediendo es que Cristo estaba vestido con mis ropas y con las suyas. Y por eso el juicio de Dios cayó sobre él y no su amor. Primero está el juicio. Y eso es el fundamento del amor. Así tenemos que verlo, mis hermanos, porque si no, entonces vamos a tener toda una confusión al respecto. Siempre la justicia es la base del amor. Mire lo que dice, por ejemplo, la palabra en Isaías 53, 10 al 12. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Oye, qué interesante. Entonces, Dios, como están escribiendo ahí en el chat, Dios por su justicia tuvo que abandonar a Cristo en su muerte. De hecho, todos aquí sabemos que Cristo lo dijo: Padre, me abandonaste. Durante las aproximadamente 3 horas que duró la agonía de Cristo en la cruz, en esas 3 horas estaban siendo juzgados todos los pecados de la humanidad, todos y cada uno de ellos. Una de las razones por las que Cristo soporta esa agonía es porque están siendo juzgados todos nuestros pecados. En cada golpe, en cada insulto, en cada lanza clavada, bueno, la lanza fue posterior, ¿verdad? Pero en cada cosa que él sufrió, estaban siendo juzgados nuestros pecados. Mis hermanos, el amor de Dios tuvo que abandonarlo. Ahora, todos podemos decir aquí, lo que estaba pasando ahí era por amor, y usted y yo sabemos que sí, pero no se expresó en el Hijo de Dios, porque él estaba cargado de pecado, porque él estaba vestido de pecado. Sobre él cayó el juicio. El juicio de Dios, la ira de Dios estaba permitiendo que él viviera todo esto. Entonces, mis hermanos, en él, luego de su muerte, es que sucede todo esto, de que hay una nueva línea de vida que nace. Y ya voy a entrar a ese tema. Creo que Donald Josué levantó la mano, mi estimado. ¿Querías decir algo? ¿O fue un Safis ahí? Fue un Safis. Listo. Ahí cuando gusten, no hay problema. Entonces, mis amigos, cuando Cristo muere y él dice consumado es, lo que él está diciendo es: los pecados de la humanidad acaban de ser expiados, los pecados de la humanidad acaban de ser cancelados. Ustedes lo saben. Pero entonces, note esto: el amor de Dios, entonces repito, abandonó a Cristo en ese momento y su justicia se encargó de castigarlo. Y posterior a eso, entonces, por ser Dios quien es, Cristo nuestra justicia, entonces tenemos la oportunidad, en él tenemos la oportunidad de ser cobijados por su justicia, porque su perfección de entrega alcanzó para cubrir a la humanidad
entera. Solo alguien bueno podía arrepentirse perfectamente. Solo alguien bueno, y ese bueno no necesitaba arrepentirse. Por eso fue que él tuvo que dar voluntariamente su vida. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vea cómo se repite una y otra vez el tema de la justicia de Dios. Por eso, mis hermanos, yo considero tan importante que estudiemos la justicia de Dios, porque siempre la justicia de Dios ha sido recta, perfecta, ¿verdad? Pero una vez que Cristo viene y hace su obra, Cristo llega a ser justicia de Dios para nosotros. El que cumple su perfección nos cobija a todos aquellos que creemos. Entonces, nada de esto que sucedió hizo a Dios más o menos justo. Él sigue siendo justo, pero lo que sí cambió fue nuestra relación con su justicia. Así que, mis hermanos, voy a ir rápido en esto que queda. Si ustedes me regalan unos minutos más, ya voy terminando. Yo sé que ya son las 9, pero si ustedes me regalan unos minutos más, ya casi aterrizo. La palabra nos muestra que Cristo nos entrega, nos da su gracia. Pero la gracia es una de las cosas más mal interpretadas en la historia del cristianismo y en la historia de la humanidad. Gracia para el mundo es como un pase para pecar con libertad. Y gracia para los cristianos, a veces no sé si entendemos lo que realmente significa. Una de las definiciones que normalmente damos y que está medianamente bien es que gracia significa recibir lo que no merezco. Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Dios me da lo que no merezco. Pero cuando hablamos de gracia, en realidad me gusta mucho una definición de un escritor. Bueno, aquí está lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces este escritor, Herbie, no me acuerdo cómo se pronuncia eso, Tiem, creo, me parece que así escuché en algún momento. Él dice: gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por la humanidad sobre la base de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Voy de nuevo. Cuando decimos que es gracia inmerecida, lo que estamos diciendo es: ay, gracias, recibí un regalo que no me esperaba. Parece que eso es gracia, pero pero no, es más amplio que eso. Gracia es todo lo que Dios hace a la humanidad por medio de lo que Cristo hizo. O sea, la gracia no es solo un regalo inmerecido, es un regalo imposible sin Cristo. Y eso cambia, mis hermanos, todo el sentido de las cosas para mí. Porque no es que Dios bajó los estándares, entonces nos dejó pasar. No es que el sacrificio de Cristo hizo que entonces gente más pecadora pudiera entrar. No, no es eso. Es que solamente por medio de Cristo es que la gracia puede ser ejecutada. De otra manera, no es posible. Simplemente no se puede. Entonces, antes les mencionaba que hay gente que podría creer que Dios es narcisista cuando pide adoración. Cuando dice, bueno, solo yo puedo salvarlos, denme gloria. Cuando Cristo es sentado a la diestra del Padre y entonces alguien puede decir, bueno, pero es que a Dios le encanta esa vaina. Vino y dio la vida en la cruz para que ahora le tengamos lástima. Y entonces pide adoración y le encanta o le gusta que le estén cantando a cada rato. Alguien podría pensar eso. Yo he escuchado gente que dice que Dios es narcisista. Pero mis hermanos, noten lo siguiente. Cuando pensamos de esa manera, generalmente es porque nosotros comparamos la esencia de Dios con lo que con lo que nosotros vivimos con otros seres humanos. Por ejemplo, es verdad que se siente feo cuando alguien a la par suya espera que le aplaudan, cuando alguien a la par suya o mía raja y es prepotente y es orgulloso, y entonces nosotros pensamos, ¿de qué está jugando, verdad? Debería ser un poco más humilde, debería ser una persona que deja de pedir la atención siempre. Entonces, así podría ver la humanidad a Dios. Dios debería de bajarle 2 rayitas a esa prepotencia, porque, repito, lo comparamos con cómo nos comportamos los seres humanos y porque de verdad ningún ser humano debería hacerse grande. Y así creemos que debería ser Dios.
Pero cuando Dios pide gloria, honra, adoración, alabanza, cuando Dios dice, solo yo la merezco, Dios no está pidiendo un favor. Dios sencillamente está hablándonos de eso que Él es. Cuando Dios dice que es justo, no está exagerando. Él es absolutamente justo. Cuando Dios dice que es digno, Dios no está siendo prepotente, solo nos está contando que Él está por encima de todo. Así, mis hermanos, por eso es que las estrellas adoran, dice la palabra, que los cielos nos cuentan de su gloria. Iglesia, si nosotros logramos entender la perfección de quién es Dios, entonces tampoco nos ofendería que Él nos diga que le adoremos por la gracia que hemos recibido. No podemos agarrar ese regalo e irnos para la casa. Necesitamos entender quién es Él y necesitamos sobre todo transmitirlo, porque yo sé que de repente usted ya lo ha entendido, pero transmitirlo a otras personas respecto a quién realmente es Él. La gracia no es un permiso para que todos hagan lo que quieren. La gracia es aquello que Dios hace en nosotros por medio de Cristo y solo por medio de Cristo. Si no fuera por medio de Cristo, no tendríamos gracia y lo que tendríamos sería la ira de Dios. Dios no ha abandonado su ira. La gracia solo es por medio de Cristo. ¿Sí me voy a entender? O sea, no es que la entrada se volvió gratuita. No, es que si entra con Jesús es gratis. Así es como funciona. Entonces, esto nos lleva a entender un poco más acerca del perdón y cómo el amor de Dios se ha manifestado por medio de Cristo para perdonarnos. El perdón no vino porque nosotros hayamos pedido disculpas. El perdón vino porque Cristo hizo posible eso. Y en el momento en que nosotros quisimos huir de él, Él se acercó. Me gusta mucho, oigan esta idea, me gusta mucho esa frase de Jesús que Él dice en la cruz y cuando está en todo este proceso, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante porque mis hermanos, nosotros de verdad no sabemos lo que hacemos. O sea, cuando pecamos, yo sé que somos conscientes del pecado, pero no somos conscientes de lo que verdaderamente estamos haciendo. Es que ni siquiera conozco el infierno y mucho menos conozco la belleza del cielo. Y cuando juego a ser Dios y cuando juego a pecar y cuando juego con mis pasiones, no sé lo que estoy haciendo. O sea, soy un niño que no entiende lo que está haciendo. Creo que sí, creo y lloro porque así yo quiero ir allá y quiero tocar eso y quiero caminar así. Yo lloro y juego de que sé lo que quiero, pero no sé lo que estoy haciendo. Y por eso Jesús viene a nuestro favor y cuando no los buscábamos nos buscó. Eso es el amor, que satisfizo la justicia y expresó su amor. Por eso la palabra dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, hablando de la copa de vino, para el perdón de pecados. Les digo que no beberé este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Vean qué interesante. Es la expresión del amor y la justicia. El Señor dice, yo derramé mi sangre por ustedes y esto es un nuevo pacto. Mis hermanos, ese pacto es un pacto basado en justicia. La perfección de Dios no miente. Y Él dice, y les prometo, este es un sello. Un día vamos a volver a beber esto juntos, se los prometo. Y esa promesa de Dios no está basada en que tal vez, no, hermanos, está basada en la justicia de Dios. La justicia de Dios que fue suplida en Cristo Jesús y por lo tanto es fiel hasta el final. Qué lindo es eso. Entonces, voy a terminar con estas dos cosas. ¿Cómo participamos del perdón? Dice la palabra, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree, oiga, se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En realidad, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y 2 Corintios 5:2 dice, vivimos por fe y no por vista. Así que la forma de acercarnos a ese perdón es por fe. ¿Usted lo sabe? Yo sé que sí.
Espero que no esté sintiendo que está en una clase de discipulado, ¿verdad? Pero cuando hablo de la fe y al mismo tiempo de la justicia de Dios, esto para mí cobra un nuevo significado. Mis hermanos, porque nosotros queremos pasar todo a través del intelecto. La humanidad quiere tener razones. La gente quiere tener las evidencias, todas a la mano, todas. Pero la palabra me dice que esto funciona por la fe. Cuando yo creo en que Dios es justo, cuando yo creo en que Cristo se encargó de hacerme justo, entonces de repente se me abre el panorama para la eternidad. Mis hermanos, no podemos dejar de predicarle a la gente que es por fe. No que no existan evidencias, no que no hayan cosas sólidas sobre las cuales podamos fundamentar nuestra fe, pero al fin y al cabo, esto es un tema de lanzarse a todo esto que Dios ha hecho a nuestro favor. Y por eso les decía al principio que hay una ley escrita en nuestro corazón. Hasta eso nos confirma el hecho de que Él está ahí. Entonces, la fe es demasiado relevante en toda esta historia. Por eso la Biblia dice que el camino es estrecho. La fe hace que sea estrecho. Para un mundo cada vez más humanista, más racional, la fe hace que sea estrecho. Parece absolutamente burdo, tonto. Por eso la Biblia también dice que Él ocultó estos tesoros de los sabios y se los mostró a los simples. Es por fe. Y para cerrar, la última cosa que quiero mencionar es que esa es la razón por la que Dios odia tanto el juzgar, el orgullo y la venganza. Dice Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Salmo 138:10 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Y Lucas 6:37 dice, no juzguen, no se les juzgará, no condenen y no se les condenarán, perdonen y se les perdonará. Entonces, mis hermanos, miren esto, la razón principal por la que Dios odia el que juzguemos a los demás, el que seamos orgullosos, y también el hecho de que tengamos deseos de venganza o que nos venguemos al fin y al cabo, es porque eso es un ataque directo a su justicia. Juzgar a los demás es un ataque directo a su justicia. En Romanos 2, el Señor dice, le ofende. Eso lo vamos a ver el domingo. El orgullo le ofende demasiado. Y la venganza, mis hermanos, yo tengo que reconocerle que la venganza para mí ha sido en algunos momentos de la vida todo un tema. Nana, ya se los escribo ahí. La venganza ha sido para mí en algunos momentos. Yo no sé si alguno de ustedes ha luchado con la venganza en algún momento, pero es todo un tema. Nosotros somos buenos para querer venganza, pero Dios dice, si usted entiende mi justicia, simplemente huya de la venganza. Huya de la venganza, corra de esa cuestión, porque no tenés idea de cómo es una afrenta directa a mi justicia. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros podemos, a partir de esto que estamos escuchando, y yo sé muchas cosas que usted ya sabe, podemos huir de estas cosas y entender que Dios está al control de todo. Gracias, amigos, gracias. Está luchando ahorita con un poquito de orgullo, está luchando con un poquito de juzgar a otros, eso también nos pasa todo el tiempo. Está luchando un poquito con venganza. Es momento de parar. Si hemos recibido toda esta gracia, hoy no podemos andar ni en juzgar, ni en orgullo, ni en venganza. Entonces, mis hermanos, espero que esto haya sido algo productivo para algunos. Y para mí ha sido un placer enorme compartir con ustedes este ratito. Y ya los dejo ir a descansar. Si alguno quisiera hacer un comentario, es bienvenido.
Y si no, estamos aquí cerrando. Muchas gracias. Con gusto, Santa. Un abrazo a todos mis amigos y si les parece, oramos un segundo nada más. ¿Está bien? Dios, ayúdanos porque en nuestro corazón a veces luchamos con todo esto, pero tú lo sabes. Y por eso has hecho todo por nosotros. Gracias por abrazarnos en tu amor. Señor, que delante de tus ojos y de tu mirada no sintamos temor, sino que nos sobrecoge tu profunda gracia y tu profundo amor, pero no basado en una idea incorrecta, sino basado, Señor, en este temor que tenemos de tu nombre, que nos produce rendirnos y vivir para ti, Señor. Deseo que cada hermano y hermana, cada vez que tenga que hablar con alguien sobre estos temas, Señor, tenga fundamentos, tenga, Señor, una palabra firme que dar y no seamos falsos maestros, Señor, que diseminan falsas enseñanzas. Que tu verdad corra y prevalezca en todos los corazones, en el nombre de Jesús. Que así sea. Los bendigo y yo creo que ahora sí estamos listos para empezar Romanos. Que tengan linda noche. Un abrazo. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Dios te Gracias a todos. bendiga. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias, Willas. Chao, mi estimado, pura vida. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias a los que Gracias, están Paz. escribiendo ahí en el chat. Un placer, George. Chao a todos. Gracias, gracias. Bueno, George. Chao, buenas noches, don Gato. Muchísimas gracias. Buenas, don Gato. Dios me lo acompañe. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Que descanse. Amén, amén. Un gusto, Jackie. Gracias a ustedes. Vamos saliendo.